Espíritu deportivo. Continuamos con más de Gente y Ciudad, con María Alejandra Malaver. Ingeniería al día. Ingenio e innovación al servicio del bien común. Y a las 9:37 de la mañana nosotros hacemos contacto con un gran amigo, un profesional que respeto muchísimo. Nosotros en un momento estuvimos agrupados en un proyecto que se llamó Pensar en Anzoátegui, acá en el estado Anzoátegui. Se generó todo un documento. No estábamos, por cierto, en emergencia en ese momento, pero se consideró que tenía que estar en el documento todo este tema de la sismoresistencia, el manejo de las estructuras, y quien presidía esa comisión era el ingeniero Juan Félix Díaz, quien está en este momento en línea. Estamos haciendo un destacado en Mundo Guerra Regiones, nuestro canal YouTube. Esto nos va a quedar para compartir y hacer llegar incluso a las autoridades y todo el que necesite estas recomendaciones. Él es ingeniero civil con máster en Ingeniería Sismoresistente y Estructural de la Universidad Central de Venezuela. Son muchísimas las obras en materia de estructura que él ha trabajado. De hecho, en aquel momento él hacía una recomendación particular de la adecuación de las estructuras de los colegios públicos en Venezuela, y explicaba que todo el proyecto estaba desarrollado y que se había trabajado en la UDO. Así que tiene mucho que aportar y por eso lo hemos contactado. Ya le informé acerca de la Comisión Presidencial Técnica que se ha instalado, que es para la evaluación de la habitabilidad de las infraestructuras, presidida por el ingeniero Francisco Garcés, quien está acompañado por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el de Obras, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, tema importante de que se haya involucrado, lo hayan involucrado, el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas Nacionales, también Funvisis, la Cámara de la Construcción, las universidades de la UCB, la UCAP, la UNEFA y otras universidades que se vienen sumando. Son muchos los escombros que están en las áreas, en los sitios afectados como Vargas, también en otras partes de Caracas. Este manejo de escombros, estudios patológicos que entiendo que tienen que hacer los profesionales en este momento. Queremos escucharlo y escuchar sus recomendaciones. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por atendernos. Bueno, muy bien, María Alejandra. Gracias por la oportunidad. Pero permíteme antes que nada expresar mi solidaridad con todas aquellas familias que han sufrido de una u otra manera pues, las consecuencias de esta tragedia. Desde la distancia yo les envío mis mejores deseos. Sí. Y bueno, pues tú me dirás lo que vamos a hacer con esos escombros, pues según todavía quedan personas con vida, Y están trabajando en el según rescate. algunas informaciones, pues, lo primero es pues, tratar de ubicarlas y rescatarlas y posteriormente los cadáveres. Y una vez que se haga eso, pues habrá que de alguna manera pues retirar esos escombros y llevarlos a un sitio adecuado. Uh-huh. El otro problema que yo ¿Qué, veo, qué, qué o se que acostumbra cuando habla de sitio adecuado y el manejo que se tiene no, que bueno, hacer? el gobierno o el ente, pues tendrá un lugar donde llevar a esos escombros. Es una Yo no decisión soy que se tiene que tomar, exacto. que tomar, sí. Uh-huh. Lo otro que es preocupante son aquellas edificaciones que aún están en pie, pero están muy dañadas. Uh-huh. Otras no están tan dañadas. Entonces, ahí En el año con la 1960, capacidad en, necesaria. ajá, se le cortó la llamada y yo lo interrumpía para decir que en el año 1967, cuando hubo el movimiento que también fue fuerte, afectó también el municipio de Chacao, se desplegaron, y cada vez que hay un movimiento usted siempre explica que se despliegan los profesionales para hacer los análisis de las estructuras y que de ahí salen las Sí, normas, ¿no? sí, o sea, todo, digamos que en el buen sentido de la palabra, eso es una escuela para nosotros, Mm. porque ahí se ratifican las normas, todo lo que está escrito, veamos o no, si realmente funcionó o no funcionó, etcétera, etcétera, y se va modificando. No sé si quieres que te comente algo el por qué pasó lo que pasó en Chacao y no en otras partes de Caracas, por Por ejemplo. Fíjate. supuesto, todo el aporte que nos pueda dar información, porque Ok, algunos dicen, fíjate, bueno, ¿qué pasa? ¿por qué unos profesionales que ya hemos tenido acá, hemos tenido al presidente de la Sociedad de Geólogos, hemos tenido a muchísimos profesionales, usted nos faltaba, han comentado de que, bueno, la tierra siempre se mueve, el tema son el manejo de las estructuras, cómo se haya llevado adelante?
¿Me oye? Sí, lo escucho Sí, perfectamente. sí, sí. ¿Me puede repetir porque se oyó entrecortado? Los profesionales que habían estado, Sí, los profesionales que he entrevistado han ya, hablado ya, de que ya. la Tierra siempre se mueve, pero que el Sí. problema es que se haya seguido las normas, que bueno, claro, que no se hayan hecho las adecuaciones sugeridas por los profesionales, pero igualmente la última Covenin que tenemos es de julio de 2019. ¿Nos escucha, ingeniero? Estamos hablando con el ingeniero Juan Félix Díaz, ingeniero civil. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, yo te oigo, pero a veces se corta un poco. Ok, Mira, adelante. vamos primero con Chacao, o la zona de los Palos Grandes, la zona del este de Caracas. Eso es una zona muy blanca, María Alejandra. Entonces, la onda sísmica viene, Ujú. tarda más tiempo en pasar por ahí. Me explico. Cuando la onda sísmica llega a una parte de roca, una parte dura, su velocidad está sobre los 500 metros por segundo. O sea, cuando llega a un terreno blando, estamos hablando de 150, 200 metros por segundo. Es decir, que tarda mucho más tiempo ahí y por lo tanto, pues, perjudica más a las edificaciones. Entonces, se ven más azotadas. La norma sísmica, la nueva y la anterior, contempla eso. O sea, qué hacer con edificaciones que están en suelos blandos, digamos así. O sea, ¿Entiendes? pero del cambio de 1967 y también la última, o sea, ya estaba involucrado esta adecuación de las estructuras. Bueno, no hablamos de ecuación, hablamos fíjate, en Caracas se hizo una microzonificación sísmica, es decir, Ajá, Caracas se partió un pedacito y ajá. cada pedacito pues se le identificó cuáles eran las posibles aceleraciones que iba a tener, etcétera, etcétera, y todo eso se plasmó en mapas de adecuación, en mapas sísmicos, donde se ve la aceleración esperada en cada punto. Y Y a eso partir se de ahí se trabajó estima, conjuntamente con Fumbici, ¿cierto? con Fumbici, el doctor Michael Smith era el presidente de esa, digamos, de las personas que trabajaron ahí, pues, de esa comisión. Perfecto. Ujú. Y entonces esa ¿Ves? información se tenía, porque no, Es- vamos a reiterar, lo hemos dicho varias veces, pero se lo pregunto a usted, no se puede predecir, lo que se pueden hacer son los no, estudios de cómo no, son los suelos. Un no, terremoto no se puede predecir. no, no, no. Hay unas, a ver, hay unas ecuaciones que te dan, por ejemplo, el tiempo que puede teóricamente venir. Lo que uno llama, son unas leyes que te puede decir, por ejemplo, en Caracas, por darte un ejemplo, cada 100 años se va a producir un terremoto. En Puerto La Cruz, cada 20 años se va a producir un terremoto. Pero eso no es exacto, ¿no? Ok. Eso se hace en función a toda la data sísmica que se tenga. Ya, ¿Ok? estadísticamente es lo que ustedes llaman la tasa de Estadísticamente, retorno, es lo que ustedes llaman la la tasa de tasa. retorno, exactamente. Eso se hace estadísticamente y se tienen algunos datos, pero que no sabemos exactamente cuándo puede ser. De hecho, ya estábamos pasaditos de la tasa de retorno. Sí, sí, estamos pasaditos, pero por eso te digo. Lo que pasa, María Alejandra, también que hay que tener presente que esto que ocurrió en Venezuela es atípico. O sea, son contados los lugares en el mundo. Creo que creo no, en Turquía pasó, en Australia también pasó. Bueno, en Australia fue un triplete sísmico, pero en Turquía fue un doblete sísmico. En Venezuela fue un doblete sísmico con unas magnitudes nunca esperadas en Venezuela. Fíjate que el último sismo que hubo con magnitud 7 fue hace 100 años, que fue en el año 1900, si mal no recuerdo. Entonces, la norma sísmica que tenemos no estaba para contemplar un sismo de tal magnitud y mucho menos En doblete. seguidos uno de otro. Y no se ¿Me había dado entiendes? el doblete en Venezuela. No, en Venezuela no. En Venezuela jamás, primera vez. Entonces, claro, Pero ¿por qué el pasan cosas. doblete? Ya hemos visto por las redes sociales que hay muchísimas explicaciones al respecto y hay gente y muchos influencers dando información equivocada. ¿Por qué se da el doblete y en función al tema de las réplicas que tienen muy nerviosas las personas, qué diría? Porque se Ok, entiende que más bien esto va según estadísticamente en descenso. fíjate, María Alejandra, imagínate una línea que va desde donde comienza el estado Falcón hasta el estado Táchira. Imagínate esa línea. Esa es la falla de Boconó. Ok. Esa falla de Boconó es el límite de la placa del Caribe, ¿ok? Con otras placas que están del lado oeste. Entonces, ellas están interactuando entre sí y llega un momento en que se rompen porque se acumula demasiada energía. En este caso, la energía era tan bárbara que se dio dos sismos prácticamente seguiditos, con una diferencia de unos 39 segundos según la información que se tiene.
Sí. Y otro dato importante que yo logré ubicarlo, aunque no es exactamente eso, el sismo duró más de un minuto. El Eso es notable, sismo porque en generalmente doblete, en doblete. el doblete total, sí, Doblete cuando total. generalmente estamos hablando entre 25 y 35 segundos. Sí, Entonces imagínate tú, un primer edificio que recibió el sismo de 7.2 y quedó en pie, pero quedó sentido, al llegar al de 7.5, pues lamentablemente sí. o sea, Fíjese, colapsa. en cuanto a esta tasa de retorno que usted llama, prácticamente nos Ajá, lleva a que generaciones distintas son las que les toca vivir esto. sí. Venezuela no está preparada, la sociedad como está preparada Chile o México, que su tasa de retorno es mucho menor. Entonces, en ese sentido, quiero terminar con esa recomendación a la sociedad y también a las autoridades, porque entonces se nos olvida las adecuaciones que han dicho a las estructuras. Los profesionales, en su caso, ha sido muy específico en el caso del Cuerpo de Bomberos de Barcelona, de todas las escuelas a nivel nacional, de que se hagan las adecuaciones según las normas, que me imagino saldrán normas nuevas, ¿no? Sí, yo ya hablaba con mucha gente en Caracas, mis compañeros de posgrado, la gente de Funvici, y inmediatamente pues se va a revisar la norma, hay que revisarla. Totalmente. Es Entonces, claro, ahí va a haber, por ejemplo, el caso de La Guaira, ya se prevé que las edificaciones que se vayan a hacer en el lugar que se determine deberían ser edificaciones no mayores de 4 niveles. Algunos dicen Por- que no se puede construir en La Guaira. ¿Usted qué diría al bueno, respecto? no, habrá algún que otro lugar que se podrá hacer. Ujú, Por ok, eso te digo, donde determine la autoridad competente. Yo no sabría decirte dónde. exacto. A mí lo más que me preocupa es que tiene que haber un evento como pasó el de Cariaco, como pasó este, para que entonces otra vez comencemos y no se haga caso. Lo que nosotros Exacto. hicimos es pensar en Anzoátegui, que demostramos tanto de los colegios, y los colegios están ahí, no hay Están ahí. Así es. nada, ¿me Sí. entiendes? Y es muy sencillo, hay herramientas para hacerlo. Hay programas, hay software excelentes que se puede utilizar para hacer eso y se puede prever dónde va a haber la falla. Eso Bien, sí, hay que saber utilizarlo y hay ingenieros para eso. bien. Tú, donde tú le digas millones de edificios. Bueno, No hay necesidad. Ahora, los entes públicos sí deberían hacer, por ejemplo, en los colegios sobre todo, que es preocupante. sí. ¿Me entiendes? Donde hay más movimientos, o colegios, hospitales En y los, todo esto. sí, en los Exacto. lugares de acumulación de Sí, personas, en los colegios sobre todo por los niños. sí. Bueno, Acuérdate el triste ejemplo que tenemos en Cariaco. sí, muchísimas ¿Me gracias, entiendes? ingeniero. Estamos muy No, pendientes. Gracias por su aporte. Y bueno, siempre sabemos que, bueno, quiero que sepa que tiene esta ventanita y seguramente está en muchas gracias. contacto con sus colegas y tendrán hallazgos y por aquí estamos abiertos. Muchísimas gracias. Juan Félix Díaz, ingeniero civil, máster en ingeniería sismorresistente y estructural de la Universidad Central de Venezuela y es ex coordinador de la parte de sismorresistencia en el proyecto que se desarrolló acá, Pensar en Anzoátegui. Vamos entonces a hacer una pausa para hacer publicidad y ya venimos con más. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu